Buenos días a todos. Buenas, buenas, Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo ¿Cómo va Coco? ¿Cómo va tu va? perro? Coco va muy bien, por ahí está dando vueltas. Qué bueno, qué bueno. Hola, Claudia, ¿qué más? Ah, no, Ojos Panda, Laura, yo te confundí con Claudia de Medellín. Laura, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, antes de que lleguen los demás, cuéntenme cómo les fue hace 8 días. Súper bien, súper Sí, bien. Los dos últimos talleres excelentes con Adriana y ay, olvidé el nombre, sobre ok, las figuras, sí. sí, sobre las figuras y sobre, mm, olvidé el otro tema, pero excelente, sí, realmente fantástico. Me encanta que los hayan disfrutado, que hayan sido provechosos, que ese conocimiento haya sido provechoso para ustedes. Les cuento que hoy tenemos un poquito como la continuidad de ese tema, porque cuando nos armamos eh, de herramientas para expresarnos mejor, y entendemos cómo se le da como la personalidad o cómo se teje la personalidad de un personaje, efectivamente. Eh, entonces, pues hay que empezar a mirar cómo le damos voz, cómo hacemos para que ese personaje se exprese y cuando se exprese, efectivamente permita transmitir o deje entrever cuáles son esos rasgos característicos de su personalidad. Y como les digo, a través de... Entonces, aquí vamos a ir admitiendo a todos los que vayan llegando. Esta va a ser una sesión bastante concreta. Camilo tiene por ahí levantada la mano. Adelante, Camilo. Hola Andrés, buenos días. Y buenos días a todos. Una pregunta, lo que pasa es que en la sesión que estuvo Esteban, Sí. yo no pude asistir, entonces me gustaría saber si puedo ver esta grabación en algún lado, como para, que es la única sesión que me perdí hasta el momento, lastimosamente. Claro que sí, tienes manera de acceder a todas las sesiones, están en la lista de YouTube. Creamos una lista en YouTube, una lista de reproducción donde están desde la primera sesión y han estado quedando todas. Creo que la única que me falta por subir es la de hace 8 días, porque esta semanita Mm. estuve un poquito ocupado, pero igual tenemos la grabación. Y las dificultades técnicas de hoy era porque no nos estaba permitiendo iniciar la grabación para dejarla como registro para los demás que no puedan asistir el día de hoy. Entonces, sí, sí puedes ver eso. Listo, mira, ahí está Liliana compartiendo el enlace de las sesiones. Ahí puedes ponerte al día, puedes repasar los temas que hayamos conversado, puedes como rebobinar sobre algunos ejercicios, si hay algunos que te gustan más que otros. Ahí está perfecto todo para que lo puedas ir mirando. Hoy vamos a conversar entonces sobre cómo le damos voz a los personajes, pero yo quisiera preguntarles cómo les fue con el o los ejercicios que propusieron hace 8 días sobre cómo crear un personaje, cómo darle la historia a un personaje que uno se está inventando, que puede ser tomado de la vida real, es decir, alguna persona que uno está viendo por ahí y digamos que está tomando ciertas características en su expresión corporal, en su manera de estar de pie, eso tiene que ver como con la corporalidad, con la proxemia, o si le vemos alguna característica física, que tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, tiene una cresta como un punquero, cualquiera de estos elementos nos puede ayudar a nutrir nuestra imaginación y poder hacer ese tránsito, como nos contó Esteban, desde la realidad en la que vivimos y hacer tránsito hacia esa autoficción. Liliana dice por aquí que ella escribió algo de eso. Liliana, ¿quieres compartir? Listo, Ahorita. escuchamos. Bueno, entonces dice así, buenos días para todos. La última persona que vi ayer. La línea 4 llegó a la hora exacta. El calor era infernal. Subí, tomé asiento
y allí estaba en diagonal a mí, cabello recogido en media cola, cejas espesas que salían casi en la línea donde empezaba la nariz recta, pestañas muy curvas y oscuras, barba de algunos días delineada con precisión. En realidad, ¿qué me importaba quién era, qué hacía y qué vida llevaba? No obstante, bajé la mirada y descubrí sus pies. Sandalias en cuero marrón profundo contrastaban con la piel blanca de los pies y una perfecta pedicura color borgoña, como el vino tinto de los mejores viñedos de Burdeos. Mis ojos recorrieron el paisaje, postura varonil, torso amplio y grandes hombros, vestido impecable azul noche, camisa blanca, mancornas de plata y una corbata de seda italiana, fibra inconfundible por su brillo. Pensé en mi amiga Yaya y su cultivo de gusanos de seda, donde las larvas adultas con chalecos son las responsables del taller de producción de la exquisita fibra, comentando que las larvas más jóvenes son las encargadas de tejer en 2 agujas los chalecos, pues el crecimiento acelerado de la larva adulta es tal que la prenda solo se puede usar 4 días. Los hilos de los chalecos vienen a mezclarse con las glándulas sericígenas, secretando el líquido que es crucial para la producción de la seda, que finalmente será enviada a Italia, donde terminará en corbatas como la que lleva el hombre que observo. Mis ojos continuaron descubriendo aquel Adonis, manos grandes, dedos de pianista, terminados en manicure igualmente color borgoña, color de la realeza y distinción. Entonces me detuve en su rostro, ojos tipo asiático, perfectamente delineados con negro y vino tinto. Actor, ¿a dónde se dirigía vestido así? ¿Acaso era su atuendo cotidiano un viernes a las 8 de la mañana? ¿O un casting para una agencia de publicidad? ¿Una cita con una mujer? ¿Con un hombre? ¿Qué pasaba por su mente? ¿O era yo la que estaba preocupada por encontrar alguna respuesta sobre tan extraño personaje y ligeramente curiosa por saber quién era aquel ser que de cierta forma me intimidaba? El metro se detuvo en la estación San Suplicio. El maniquí se bajó. Seguí pensativa. De todos modos, ni conocía su nombre. Bajé la mirada y debajo del asiento encontré una tarjeta con las iniciales LV. Inmediatamente recordé que de su bolsillo pendía una portallaves con la misma caligrafía, LV, el logo extraordinario de Louis Vuitton. La tarjeta decía Hakun, director comercial. El perfecto perfil de los ejecutivos que trabajan para marcas de alta gama. Sus productos y materiales son seleccionados con toda delicadeza. 15 puntadas de máquina cada 5 centímetros, cuero troquelado a manos por sabios artesanos. Deduje que ese personaje terminó pareciéndose al producto que promocionaba y me dije, el perro termina pareciéndose a su dueño. Escuché el ladrido de un perro, abrí los ojos, había llegado a mi estación 106 de Transmilenio. ¿Cómo les pareció? Compartan sus emojis para darle el apoyo a Liliana. Muchos aplausos, Liliana, mandan muchos aplausos. Gracias. Alguien también, Ojos Panda Laura, está diciendo que si puede compartir, espérate que no alcancé, compartir el ejercicio de la herida para que alguien porfa lo lea. O sea, no lo quieres leer tú, sino que quieres que alguien más lo lea. Cuando leo constantemente pienso en cambiar palabras y también me falta correcta puntuación. Claro, por supuesto. Eso nos va a pasar siempre, Laura. Siempre vamos a querer cambiar nuestros textos, cambiar nuestros textos. Eso es parte de el proceso de aprendizaje de la escritura. Entonces, si quieres que alguien lo lea, puedes compartir aquí en este enlace, si tienes como un Google Docs, lo puedes compartir ahí para que alguien pueda entrar ahí y pueda leerlo, le darías permisos de lectura
para que alguien pueda leerlo. Yo podría leerlo aquí, o si hay algún otro voluntario para la lectura, lo podemos hacer. Don Grimaldo, no pudo hacer el ejercicio de la herida. Fue una semana bastante saturada de cosas. Solo tengo el que hicimos en la sesión pasada. Sin embargo, yo lo compartí en la sesión pasada. Ah, ok, listo. Entonces, ya ese como que, entonces, si te estoy entendiendo bien, ese ya lo leyeron, ¿sí? No, él hace referencia que dentro de la clase, dentro de la sesión, él leyó el ejercicio Mm, mm, y todos pues opinamos algo sobre su texto. Fue un texto muy bonito. correcto, Y listo. no, el texto que él hizo no fue sobre la herida. Ah, no, sí, miento, sí. Estábamos trabajando sobre la herida en la clase pasada, pero pues Ujú. él alcanzó a leer algo del texto. Igual era el ejercicio que quedó como de tarea que nos dejó Lady para hacerlo para la clase de hoy. Perfecto, listo. Entonces yo quisiera que tuviéramos en mente el ejercicio de Liliana. Voy a darle la palabra a Camilo en este momento y ya paso a lo que vamos a hacer con el ejercicio de Liliana para que hagamos un ejercicio de devolución aquí del texto. Camilo, adelante. Sí, hola, para aclarar, no, o sea, en la semana pasada lo que hicimos, que nos propuso la idea era elegir a una persona random y crear una historia a partir de una persona que no conociéramos y crear una historia. Ese fue el ejercicio que yo compartí, que era de un vecino que me perturba un poco y lo convertí en psicópata básicamente. Ok, Pero el de la herida no lo tengo listo, ese no lo pude hacer esta semana, listo. lastimosamente. Sí lo tengo ahí como listo por pendiente, pero no lo tengo. Eso, vayan tomando nota de los ejercicios y el número. A veces es fácil guiarse como con el número del ejercicio. Ejercicio número tal, y si ustedes quieren repetir algún ejercicio o quieren retomar alguno que no pudieron hacer porque no tuvieron tiempo, porque realmente todos estamos como ocupados cada uno en nuestros rollos, pues eso ya ustedes dispondrán de su tiempo también y, y harán lo que más les favorezca para su proceso de creación escrita. Entonces, retomo, gracias Camilo, retomo sobre el texto de Liliana. Vamos a hacer un ejercicio de devolución. Entonces, en el ejercicio de devolución, yo quiero que seamos claros que lo primero que nos pasa es que yo digo, uy, me gustó el texto o no me gustó el texto, por alguna razón no me gusta tanto o por estas razones me gusta mucho. Yo creo que eso lo podemos ver cuando mandamos los emojis de aplauso cuando Liliana terminó de leer. Pero entonces quisiera que pudiéramos aportarle, de acuerdo a lo que hemos aprendido en estas sesiones de trabajo, qué cosas qué cosas tiene como características ese texto y que nosotros creemos que Liliana debe prestarle atención. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer en la famosa técnica del sándwich. ¿Conocen la técnica del sándwich? Vamos a decir, como quien dice, el pan de la parte de abajo va a ser algo positivo que tengamos para decir ese Ujú, texto, ¿sí? Luego vamos a decir algo que creemos que es lo que debe mejorar. Y ujú. luego vamos a cerrar con otro aspecto positivo. ¿Listo? Eso es. Entonces, vamos, levanten manitos los que quieren darle devolución a Liliana y vamos a empezar. Liliana, voy a empezar yo. Entonces, yo creo que voy a poner la primera capita del pan, ¿sí? Yo creo que tu texto hace una narración muy rica en detalles, ¿sí? Ujú, Eso me parece increíble la manera como nos llevas como nos muestras los detalles que estás pudiendo observar ahí o que armaste en tu mente. Aquí va mi otro pedacito del sándwich. Resulta que para describir a las personas de forma escrita hay hay como un patrón, ¿sí? Ese patrón de descripción eh, sugiere, recuerden que las normas de escritura siempre sugieren, esto no es una camisa de fuerza, uno puede romper esas normas. Ese patrón de descripción sugiere que uno debería describir un personaje desde arriba, es decir, desde la parte de la cabeza hacia abajo, ¿sí? Y desde fuera hacia adentro. Eso lo que quiere decir es que yo te sugeriría que revises las descripciones que estás haciendo del personaje y trates de ordenar primero
los aspectos físicos desde la parte de su rostro o cómo se ve o su mirada, ¿sí? Luego, cómo es su atuendo, y luego si quieres hacer como una introspección en su descripción, dependiendo de lo que tú crees que estás viendo ahí, eso sería como lo que iría después. Esa es mi sugerencia, ¿sí? Porque yo vi, lo que sentí ahí es que empiezas por diferentes lugares del cuerpo sobre su descripción, que son, como te digo, muy ricas, pero tal vez requeriría ordenarlas un poco y eso le daría un poquito más de madurez a ese texto. Ahora, cierro con otra cosa buena, y es que me parece una habilidad muy increíble que tú en el texto donde estás describiendo a una persona nos saques por una tangente y seas capaz de regresar. Eso es una cosa que a mí me parece muy difícil y que requiere mucho trabajo, saber cómo uno está contando algo y de pronto se le ocurre algo como lo de los gusanos de seda que contaste, que es como una tangente de la historia, y luego eres capaz de regresar para encontrar la historia, ¿sí? En esa parte quiero hacerte una acotación, y fue que Yaya la semana pasada hizo un texto bellísimo donde describió unas larvas con chaleco y me pareció bellísima la figura, entonces por eso la menciono en esa parte donde decía, pensé en mi amiga Yaya y su cultivo de gusanos de seda, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo, buenísimo. Me parece, mira, yo creo que de las cosas más difíciles que hay para hacer, y eso lo podemos ver cuando leemos, por ejemplo, novelas, que el escritor va contando algo y de repente se sale de esa historia principal para contarnos algo diferente. Y nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta y nos cuenta sobre eso, y de repente en algún momento como que retoma el rumbo y sigue contando la historia. Mira, esa es una habilidad excepcional en la escritura. Es de verdad, síganla trabajando, síganla cultivando, porque me parece muy buena. Liana, gran texto. Bueno, entonces ya que les mostré cómo se hace la devolución del texto, entendiendo, yendo desde más allá de me gusta, no me gusta, sino de yo encuentro estas características positivas, creo que esto se debe trabajar más, y cierro con otro aspecto que me parece positivo del texto. Ya conocemos las cualidades de los textos, entonces nos podemos pegar de ahí. Cuéntenme quién de ustedes quiere ensayar cómo se hace la devolución, y gracias a Liliana también por poner su texto aquí para que podamos hacer este ejercicio. Ahí están tímidos hoy. César, claro que sí, Nadia también. Adelante, César. Bueno, buenos días a todos. Ya nuevamente a todos. Andrés, muchas gracias nuevamente por estar aquí acompañándonos, compartiéndonos esos maravillosos conocimientos. Bueno, yo diría que respecto al texto de Liliana, efectivamente, empieza la capacidad de descripción del detalle, de los pies, de cómo tenía ese personaje, que funciona algo tan mágico, porque es que es un personaje mágico. Con lo que escribe, realmente es un personaje que uno más a la imaginación que un poco a la realidad, que efectivamente la ficción. Y en eso me parece positivo. La forma como describe, como detalla, yo me subí a la línea de Transmilenio, yo estuve en cada una de las estaciones con base en la narración, casi que también estuve en otros escenarios, como lo muestra ella, la larva, pero de alguna manera también en eso del glamour, de la etiqueta, yo lo viví, lo sentí gracias a la narración, vamos a lo positivo. Pero si bien hay un personaje descrito al exterior, también me parece que esa seguridad que muestra el personaje también le hace falta describirlo al interior del personaje. ¿Cómo es esa psicología del personaje que lo muestra tan seguro, como tan elegante, como tan creído en sí mismo? Algo muy impresionante, mágico también. Entonces me parece que esa parte sí le faltó un poquito. Y digamos que de pronto si escribiera
o sea, jugar un poco entre el personaje anterior y la contextura, digamos, del, del pecho del personaje, del sexo del personaje, le ha podido dar como esa posibilidad de salida para mostrar, o esa posibilidad de entrar en el corazón, en la mente del personaje. Eso sería. Pero el resto genial, genial, me pareció esa capacidad descriptiva de señalar, de mostrarnos cada punto, de ubicarnos en la acción, en la, vamos a decir, la escenografía, poco viendo el sentido del teatro. La puesta en escena me pareció bien interesante, bien buena felicitación. Le diría que pues, trabajar un poquito más en mostrarnos esa psicología del personaje que hablamos también aquella vez que nos mostraba Lady, esa posibilidad de describir la psicología del personaje con los ejemplos de Yakun y, bueno, y demás, que nos muestran esa posibilidad de describir un personaje también desde lo interior, desde lo que piensa, desde lo que, cómo hace coacción su pensamiento, con su acción, como con su escenografía vital. Gracias, César, me encanta tu aporte. Muchas Sí. gracias, gracias. Gran aporte, gran devolución ahí. Nadia también tenía algo para completar el ejercicio. Bueno, yo le admiro mucho a Lili su capacidad de escribir porque ella hace unos textos maravillosos, muy profundos. Y en este se nota la profundidad del texto, de lo que quiere intencionar en él. Y como lo decía César, sí, nos transporta como a esos momentos, a esos lugares. Se remonta uno que al Transmilenio, al transporte, a pasar, a hacer, a imaginar ese personaje de una manera vívida. Entonces, eso es como el aporte que tenía que hacerle a Lili. Me encanta cómo ella escribe. Ya estaba silenciado. Súper, gracias Nadia, gracias por hacer ese ejercicio. Perdón. Está bien. ¿Perdón? ¿Qué dices, Liliana? No, gracias, te agradezco. A mí me parece complicada la parte psicológica porque ya es meterse como en las emociones, en los sentimientos, de pronto descubrir lo que la persona quiere. Como me pareció más como un maniquí, pues era también como muy superficial, artificial, plástico, y eso era lo que quería poner en evidencia. Entonces nunca pensé obviamente en la parte psicológica, pero me parece interesantísimo trabajarlo porque a mí se me dificulta, pues claro. Imagínate adivinar un ser que piensa, que hace, no es evidente, no es evidente. No es para nada evidente. Y eso lo podemos tomar ya le voy a dar la palabra a César de nuevo. Eso lo podemos tomar de lo que nos compartió Lady hace 8 días, y es que un personaje literario tiene como ese triángulo de las características físicas, de sus habilidades sociales y de su característica psicológica. Si requerimos apoyarnos, por ejemplo, esto es como una sugerencia, ¿sí? Esto lo cuenta, por ejemplo, María Antonia León, que es una autora de Manizales, que vivió acá en Bogotá muchos años. Ella tiene un par de libros muy buenos, uno de cuentos que se llama La ballena no sé qué, y el otro que es sobre Armero. Y ella dice que ella a sus personajes les hace, como quien dice, la numerología, ¿sí? Entonces, ella decide cuándo nace su personaje, dónde nace, y usa como estas técnicas que son pueden ser como de la adivinación o de la fortuna, como para la fortuna de un individuo. Entonces ella se los aplica a sus personajes creados, a sus personajes imaginarios. Entonces de esa manera eso le ayuda a establecer como la robustez de lo que requiere un personaje en un escrito. Como que uno no vaya a decir, esto es inverosímil. Y como ya hablamos de lo que es verosímil, lo que es verdad y lo que es verosímil, entonces ya entendemos que un personaje a veces no requiere ser completamente cierto, pero sí ser verosímil. Entonces, eso es una alternativa. Si te gusta, por ejemplo, temas como
el tarot, por ejemplo, que también es una de las técnicas de fortuna y adivinación, pero eso también está relacionado con un aspecto de estudio de psicología muy poderoso, por lo menos en la línea junguiana, y tú puedes tomar cómo son los personajes del tarot, ¿sí? Y combinar uno o dos o ciertas características de algunos, y de esa manera eso te puede apoyar como para entender cómo va a pensar un personaje, porque efectivamente es muy difícil adivinar de la nada cómo piensa alguien, ¿sí? Y más si no lo estás imaginando desde cero. Esas son algunas Sí, alternativas. mil gracias. Sí, Sí, voy a trabajar eso, me parece interesante. esas son buenas opciones. Hay que encontrar múltiples formas para apoyarnos con eso. César levantó la mano, creo que tenía algo para decir. Y Mirechita, ya también por acá. Pero mira, Liliana, que sí, eh, buscabas el personaje del maniquí. Hay cosas que uno aparentemente ve, pero no observa, o mejor, ¿sí? Si hiciste ese pacto con el lector de hablar de la larva, ¿sí? Y la educaste, nos la mostraste como una forma de coger otro sendero, pero nos llevaba como una historia circular, que no pensaría que el maniquí pudiera sentir algo. Y es lo que estamos tratando de decir. Sí, Es una forma de exactamente. manifestarse, ¿sí? No Sí, necesariamente tiene que hablar, no, pero hay cosas como está ahí por algo y sí, representa algo y es una forma y a ese personaje le falta eso. sí, sí, Por algo está en esa historia, por algo está en su historia, ¿sí? claro. Quiere representar algo, tiene un mensaje, tiene algo. Y yo creo que un poquito así, torcer un poquito la historia, como solamente lo material del personaje, por decirlo gráficamente, pero también está en lo interior. ¿Qué podría pensar ese personaje? ¿Qué podría sentir? Ujú. Sí. Sí, Y casi que puede lo está tenerlo. diciendo, todo el mundo lo ve, todo el mundo no. Y ese Sí, personaje, o sea, nos lo hace tan creíble que lo vemos y casi que solo cuando referencias que es el maniquí, pero antes era un personaje que vivía y sentía y caminaba y estaba en toda la escenografía. Ese personaje nos está diciendo algo. Y claro. esa partecita donde en lo interior, un mensajito pequeño, una, una copo de la vida. Y creo que ahí, eh, ese juego entre la imaginación y la ficción, realmente el lector lo aceptaría y causaría casi que una sorpresa y un apego al personaje y al texto mismo. Gracias. Claro, mil gracias. Perdón, estaba hablando en silencio otra vez, aquí con el micrófono silenciado. Que César, muchas gracias. Y tenemos un par de manos levantadas por aquí. Va primero Yaya y luego Mirellita. Hola, buenos días a todos. Bueno, No, era más que pues agradecerle a Mirella ese gesto bonito de recordar, digamos, el trabajo que se realiza. Y a mí también me interesa mucho el tipo de escritura de ella. Y me gusta mucho cuando lee porque tiene un tono misterioso, místico. Entonces me parece que es muy interesante cuando nos comparte sus escritos porque mueve como en esa parte misteriosa. Entonces, digamos que yo le pondría por mejorar eso, que de pronto no siempre nos narrara, sino que buscara también como otros aspectos como, digamos, en estos ejercicios, en la descripción, en todo eso, nos llevara como a cosas más misteriosas porque ese tono que le pones quiere decir que tienes como en tus adentros ujú, esa parte mística que de pronto la podrías mezclar con lo que narras. Entonces, digamos que ujú, sería como un aporte porque tu tono es muy interesante y genera mucho misterio. Y a veces lees algo básico, pero siempre le pones como esa incertidumbre y esa inquietud. Entonces me parece interesante. Además, ¿no? Unas escrituras muy bonitas.
muy descriptivas y casi siempre es curioso porque tienden a verse como con tela, tiene que ver como con costura, tela, algo así. Entonces sé que hay algo muy arraigado ahí, Ujú. que de pronto estás como excavando allí adentro de eso y eso es un buen inicio, pero puedes moverte en otros campos, pero es interesante. Gracias, Yaya. Gracias, Yaya. Muy importantes también todas Sí, esas apreciaciones. Me sí. parece muy lindo que podamos recoger, y Liliana, muchas gracias por prestar tu texto para esto, porque nos permite recoger también desde la experiencia de cada uno de los que participa acá, desde su manera como vivencian el texto que estás compartiendo y lo que eso mueve en cada uno de nosotros. Eso es muy importante y estar abierto a recibir eso también es muy positivo porque te permite crecer también Claro. cómo trabajar los textos. Por último, tenemos otra manito levantada por acá. Mirellita, adelante. Buenos días para todos. Em, sí, Liliana sabe que yo soy amante de su tono de voz en la narración. Es Gracias, una cosa muy Mireya. chévere. Creo que todas las clases te lo digo y te lo seguiré diciendo hasta que hagas un podcast. Mentiras. Eh, Más allá de que cuando te escucho, yo me devuelvo como a esas narraciones como de Poe, porque para describir una ventana es una página de descripción, pero uno se mete tanto en la atmósfera que le presenta que uno está encantado de seguir escuchando esa narración. Entonces me encantan esas narraciones muy detalladas a mí en lo personal y te lo agradezco muchísimo porque de verdad lo sacas muy bien adelante. El tema de la narración y pues el tono de voz que le pones va muy de la mano, va muy Gracias, de la mano. Mireya. Tal vez dentro de las narraciones tan largas, a veces me parece importante tener, no sé si conocen como el término del punchline, que es como un golpetazo duro después de una frase o después de una narración larga, que es como un cierre puede ser de un párrafo, puede ser de una oración, y es un cierre y ese cierre es fuerte. De pronto en tus narraciones buscar que tengas como un cierre fuerte que llama mucho la atención y de pronto sirve para que no se vuelva a veces tan monótona la narración porque de verdad tiene imágenes muy buenas. Gracias. Pushline. Y Voy a mirar eso, me sí, gusta. sí, míralo un poquito más y para que lo puedas aplicar y tiene unos cierres muy chéveres en las terminaciones de las oraciones y las ideas y lo deja ahí como a uno como que lo mantiene activo durante la narración Ok, para voy el a lector. investigar. Voy a investigar sobre eso, gracias. Esos aportes Vale. son muy enriquecedores. Sí, sí, señoras, con muchísimo gusto. Y de Gracias. parte ya como de consejo para todos en creación de personajes, a mí me sirve muchísimo salirme de todo contexto que yo tenga, digamos, en cuanto familiar, en cuanto personal, o sea, yo me voy completamente como de mi ser. Yo empiezo a imaginarme de pronto aquella persona que a mí me cae mal, de esas personas que a veces uno dice, uy, yo no puedo pensar en este porque, mejor dicho, sí, Ok, sí, me sirve muchísimo ver, digamos, noticias y meterme con esa gente que yo digo, uy, pero esta gente, ¿cómo es capaz de hacer eso? Esos son los mejores villanos en las narraciones, porque son personajes que ya tú dices, no, pero esa gente que está pensando y empezar a meterse en esa psiquis es lo que permite que ya uno deje de verse a uno mismo para empezar a narrar lo mismo, pero como yo mala o algo así, sino de verdad meterse en otro personaje completamente diferente, salirse de sí. sí, sí, Eso, súper eso, interesante también. Súper, gracias Mirellita. Mm, Chévere. Lo que dice Mirellita del punchline es una técnica bastante efectiva para mantener el interés del lector. Y me voy a tomar aquí el atrevimiento de compartir un pedacito de uno de los textos que está en la revista de Tertulia. Voy a leer como la mitad del párrafo, ¿sí? Dice, afuera la lluvia se había detenido del todo, pero el aire seguía cargado, como si el pueblo entero estuviera aguantando la respiración. Caminé hasta mi carro sintiendo que alguien me observaba. En el retrovisor vi un campero negro estacionado al otro lado de la plaza. No se movió,
pero tampoco encendió las luces. Nada. Cuando arranqué, lo vi seguirme a la distancia, como un perro que sabe esperar. Ahí termina. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que dice Mirellita, que se conoce como un punchline. Es una frase que ahí aplicamos las figuras literarias, ¿cierto? Cuando digo como un perro que sabe esperar, estoy haciendo una, eso tiene dos figuras literarias ahí, lo contrario a la personificación, sino la animalización, ¿sí? Estoy dándole características animales a un individuo y estoy además usando un símil, porque estoy usando la palabra como, estoy haciendo esa comparación directa ahí. Permítanme un segundo que hay un mensaje aquí urgente de la familia. Eh, Estoy en clase, te respondo la llamada en una horita que salga de clase. ¿Me recuerdas la autora de la que hablaste hace como unos 10 minutos? Que describe todo sobre el tarot, o sea, que Ah, inspecciona y va más profundo, que se llama ¿cómo? María Antonia León. Ok. María Antonia León. Y te voy a compartir, porque mientras estabas leyendo, yo estaba haciendo memoria yo leí hace muchos años un texto, un cuento de alguien que se sube a un bus o a un tranvía. Entonces ya me acordé de cuál es el texto. Se llama La novela en el tranvía. Y la novela en el tranvía es un texto que tiene como 20 páginas o 30 páginas. Digamos que no es tan corto, pero tampoco tan exageradamente largo. Es de Benito Pérez Galdós, es un cuento que yo leí hace mucho tiempo en mis primeras clases de literatura en la universidad, y me pareció muy poderoso porque ese ejercicio de subirse al bus y dejar que nos fluya lo que está sucediendo en nuestro pensamiento cuando elegimos un personaje que estamos viendo ahí, es un ejercicio muy poderoso. Entonces les voy a compartir a todos aquí en el chat de esta llamada. eh, Envía, ok. Muy Aquí, bien. aquí lo encontré rápidamente, creo que lo publicó una universidad o el gobierno de México, según veo ahí. Sí, como la Secretaría de Educación de Coahuila. Eh, Ahí te puedes echarle una miradita y como lectura complementaria nos puede servir mucho para eso. Genial. Por aquí hay un par de textos más. Hoy veo que estamos extendiéndonos un poquito más en este ejercicio de compartir los textos y hacer devolución, pero me encanta. Lo que tenemos para la sesión de hoy nos va a ayudar a complementar esto. Nadia, ¿tienes algo para contar? Muy Sí, tengo enriquecedor. ya disponible el texto de Laura Ah, para listo, poderlo. Ay, listo. sí. ¿Quieres Gracias a todos. entonces, por favor? Listo. Entonces, dice, la herida siempre ha estado ahí y yo la he visto. He visto lo que hace y de qué es capaz cuando está hambrienta. Al principio no le daba importancia y eso hizo que creciera. Yo le di el espacio, el permiso, y la vida le dio una fuente inagotable de circunstancias como alimento. Pasaron años y décadas, o tal vez vidas, hasta que no cupimos en el mismo lugar, y tuve que mirarla de cerca, sentirla contra mí, olerla, sentir su aliento, y cómo me quería tragar entera, y ya no soporté ignorarla. Con un flashazo en mi cabeza y en la memoria, sentí el ahogo y repudio de todos los momentos en que me consumió, todos a la vez. Aún con el asco tan visceral, por momentos recordaba como ancla en el alma lo que intuía desde niña, la calma y coherencia que me propuse alcanzar sin saber para qué ni por qué. Una lealtad egoísta a la vez a todo y solo a mí, que no puedo explicar. Solo sé que viene de no querer agradar, no desear, no esperar, del trabajo sin promesa de recompensa. Yo sé que no se va a ir, es inherente a mí. Mientras exista yo, ella conmigo, y estoy bien con eso. Pero a veces, y solo a veces, la miro con algo de cariño enfermo, por los buenos tiempos que en su naturaleza salvaje consiguió tantas cosas.
Cedo y la saco a pasear. Dejo que husmee mi vida. Dejo que tire la correa con sus formas y estrategias, aquellas que creo ya dominar, autoconvenciéndome de que no pasa nada. Y ¡zas! Sí pasan. Un silencio, una náusea y un ahogo. Después la miro, sonríe bella, se hace la loca, porque no es con ella. Soy yo quien asume las consecuencias y limpia errores que jamás imaginé volver a cometer. Wow. Envíen sus emojis. Fanny tiene levantada la mano. Fanny, ¿es para hacer devolución del texto? Ay, creo que se nos desconectó, Fanny. Sí, como que se le fue su señal. Jessica dice en el chat, me sentí identificada, es impactante. Es correcto. Creo que voy a decir lo siguiente, haciendo devolución del texto, y es, eh, creo que recuerden que esto es sándwich, ¿cierto? Vamos a decir algo que nos parezca positivo o que encontremos positivo dentro del texto, algo que creamos que el texto debe trabajar más y cerramos con algo también positivo. Vamos a hacer sándwichito para estas devoluciones. Entonces encuentro en el texto algo positivo que es una profunda introspección. Ay, dice Fanny que no se escucha. ¿Todos se escuchan bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Naya, Gemorita, Mirellita, Don Grimaldo dicen que sí escuchan. Fanny, eh, vamos a ponerle aquí. Fanny no nos escucha. Ok. Listo, ya le pusimos aquí un mensajito a Fanny. Eso, listo, ya Fanny va a salir y volver a entrar. Entonces, Laura, te decía que encuentro una profunda introspección en el texto y creo que eso es muy positivo en el sentido en que el texto, y aquí justamente en este taller llamado Territorios Íntimos, lo que estamos buscando también es abrir muchas cosas que estamos guardando dentro de nosotros mismos y mostrarle a esos sentimientos un camino por el cual pueden fluir desde nuestro interior hacia afuera de una forma responsable, sana. Fanny ya escucha, qué bien, Fanny, listo. Eh, entonces, mostrarle a esos sentimientos, cosas que tenemos guardadas, que no han encontrado la manera de salir, un camino por el cual puedan salir. Entonces, encuentro en este ejercicio un gran ejercicio de introspección que también funciona como funcionan las catarsis, es decir, cómo dejar salir lo que estoy guardando y cómo expresarlo. Eh, Creo que hay una frase muy poderosa, pero eso lo dejo para cerrar el texto. ¿En dónde creo que hay que trabajar más? Creo que sería positivo que revises tu texto a la luz de las cualidades del texto, es decir, que tú mires cómo está funcionando la cohesión en el texto, cómo funciona la concisión en el texto, ¿sí? Que tú puedas mirar si de pronto hay algunas pequeñas expresiones que pueden estar de más o algunas pequeñas expresiones que le pueden estar haciendo falta a tu texto para que se comprenda como de manera más amplia o más clara, ¿sí? Eso me parece que podrías revisar en el texto. Y para cerrar, mi otra capa del sándwich es lo siguiente, que tienes una frase demasiado poderosa y es, he visto de lo que es capaz la herida cuando está hambrienta. Eso, uff, mira, ya, o sea, esa frase pagó todo el texto, porque nos muestra efectivamente que si uno no tramita los sentimientos,
lo carcomen, se lo carcomen a uno, se lo comen por dentro. Entonces, es un gran ejercicio de escritura y además es un ejercicio muy positivo de introspección y de catarsis. Y cedo mi palabra para alguien más que quiera hacer devolución de este texto. Liliana, adelante. Sí, a mí me encanta la relación de las emociones que deja entrever con respecto al animal, me parece súper profundo, me parece fantástico como lo logra porque a mí me cuesta mucho esa parte. También noté la frase de la que hablaste de la herida, me tocó mucho y me gustó mucho la parte de la correa, cuando jala la correa porque realmente siente, o fue el tono que le pusiste cuando le dice jala la correa. Yo sí escribiría, y la última parte sí escribiría un poco más a la mascota, al animal, porque me parece que debe ser fantástico. Eso sería lo que tendría que aportarte. Buenísimo, muchas gracias Liliana. ¿Quién más quisiera hacer un aporte? ¿Alguien más? Yo sé que es que diagnostico. Laura, ¿qué nos quieres decir? Bueno, no, pues a todos muchas gracias. Sí, pues es introspectivo, pero a mí me cuesta el manejo de las frases cuando los textos son descriptivos, porque de alguna manera, cuando tiene uno que describir algo como con mucho detalle, siento yo, o a mí me suena a sonsonete. No sé si de pronto a alguien le pasa, pero cuando tiene mucho detalle algo, incluso escribiendo, me suena sonsonete y no me gusta. Yo traté en este texto de escribir frases un poco más largas. De pronto por eso al principio sonó un poco, porque Paola estaba leyendo como en frases más cortas, como si fuera algo más descriptivo, minucioso, pero no, yo lo escribí en frases más largas porque me cuesta mucho, porque no sé manejar las puntuaciones, no sé cuándo va punto y coma, cuándo va, pues como esas cosas es lo que más me cuesta a mí para la hora de escribir, y pues que siento yo que me gusta más cuando las frases son largas. Listo. Te puede servir mucho repasar la clase que hicimos con Pilar, donde hablamos de las comas. Eso te puede servir para entender cómo generar esas frases más largas para que no te suene como tú lo estás percibiendo. Sin embargo, te puedo decir que por lo menos yo no lo percibí como un sonsonete. Creo que tiene buen ritmo. Yo sentí como unas rimas internas que si estuviéramos hablando de poesía nos desviaríamos a explicar qué son las rimas internas y eso de pronto puede aportar o sumar a la sensación que percibes del sonsonete que dices. Pero creo que no, y en la medida que escribas y escribas más, vas a poder ir encontrando como ese ritmo interno que tú tienes, como con tu respiración y con la manera como hablas. Y eso se va empezando a reflejar poco a poco en la manera como uno escribe. Pero se da solamente cuando, o sea, si uno empieza como a escribir y como ponerse retos de escritura para poder encontrar eso. Te sirve obviamente aprender cómo usar los signos de puntuación y por eso, pero eso es un asunto técnico que se va resolviendo en la medida en que uno practica. Practicas cómo poner una coma para explicar, practicas cómo poner una coma de oposición, practicas cómo poner las comas de numeración o cómo saltártelas con una figura literaria como esta de la repetición de la conjunción. Hay diferentes formas, pero yo creo que no hay por qué preocuparse por el sonsonete. Es algo que tú estás percibiendo sobre ti misma, sobre tu propio ritmo de escritura, pero lo puedes alterar en la medida en que te lo vas practicando. Entonces, yo creo que en general todo muy positivo y tranqui con lo del sonsonete. Jessica tiene la mano levantada. Esto sí, yo escribí algo también. Claro No, que sí. no es Listo, sobre la herida, es otro sobre una persona desconocida. listo. Pero Entonces, pues sí.
Entonces, un momentico, Jessica, que tenemos a Yaya en turno y luego iríamos contigo. ¿Listo? Listo. Listo, pues. Vamos entonces, así cerramos el texto de Laura, vamos con el de Yaya. No le hace que nos estiremos más de la cuenta en esta primera parte de devolución, porque creo que efectivamente los talleres de escritura van cambiando hacia que primero son mucha carga de explicación y después es mucha carga de lectura de los mismos textos que construimos. Entonces le vamos a dar la palabra a Yaya para escucharla y hacemos la devolución. ¿Listo? Y luego con Jessica Esmeralda. Adelante, Yaya. Hola, yo hice algo así similar a lo de Laura, también una descripción, sino que siempre me causó dificultad, no hice un texto muy largo, es cortico, pero pues digamos me parece muy interesante y muy enriquecedor ponerlo así a la mesa como para crecimiento. Dice así, era un chico alto, no era un hombre, no era un niño. Lucía pálido, sus ojos destellaban como el fuego, pero ese mismo fuego era consumido como un barco que se hunde en la inmensidad del mar. Sus ojos miran a un infinito desértico, a un abismo sin final. Su olfato aletea, cual respiración de conejo. Su pulso, un poco acelerado, se mezcla con la sequía de su boca. Se quiebran sus labios, se pausan sus brazos como si se congelara en medio de la lluvia. Su tono de voz es lento, pausado, perdido y desorientado. Está tan perdido, pero es tan misterioso. Sus cejas pobladas y un poco despeinadas en medio de una leve barba que le cubre, rodean su nariz respingada. Tiene un poncho de lana, del cual caen pequeñas gotas cristalizadas. ¿Pero qué es eso? Algunas resbalan desde su cara. Se respira soledad en el ambiente, huele a perturbación y ansiedad. Hace pausas en su cuerpo y luego mueve aceleradamente sus brazos e inexplicablemente se vuelve a pausar como si se congelara en el tiempo. Compartan sus emojis. Mira, tenemos muy buenas reacciones. Increíble, incluso unas de sorpresa. Es decir, que nos mueves mucho el piso ahí, Yaya. Muy buen ejercicio. Muchas gracias por compartirlo. Voy con mi devolución. Y mi sanduchito está hecho de la siguiente manera. Creo que todo está en relación con el mismo tema. Creo que está muy claro cómo hiciste el ejercicio. Creo que al principio, esto va todo o sea, voy a poner el doble sándwich. Estás haciendo un uso increíble de las figuras literarias. Y manden manito de pulgar arriba si ustedes creen en eso. Estás haciendo un uso increíble de las figuras literarias. Muy, muy, muy bien aplicadas. Y en ese sándwich, entonces creo que cuando al principio usas la contradicción, es decir, la oposición con ese pero, y luego generas esa paradoja, que son dos ideas que van en sentido contrario, pero juntas funcionan como un significado más amplio, creo que ahí estás haciendo una gran apertura del texto. Creo que cuando haces una descripción con adjetivos usados de manera sucesiva, creo que podrías mejorarlo haciendo una ruptura del sistema. ¿Se acuerdan cuál es la ruptura del sistema? Esa figura literaria, donde uno coge adjetivos de diferentes categorías y los junta para crear un significado superior o más alto, más poderoso. Entonces, ahí tú estás usando varios adjetivos donde lo estás describiendo, donde estás describiendo al personaje. Entonces, creo que ahí podrías revisarlos como hacer algo como de laboratorio, como, mira, esto hace parte de las características físicas, esto de las intelectuales, esto de las emocionales, esto de no sé qué. Entonces, elige tres muy bien, que combinados los tres den una dimensión que uno diga, wow, ¿qué es esto lo que está diciendo aquí? Porque cuando uno elige adjetivos que van en la misma categoría, digamos que ahí puede caer como un poco como en la redundancia, de que este adjetivo se parece a lo que quiere decir este otro. Eso es lo que pasa ahí. Y cierro diciéndote eso, que gran uso de las figuras literarias, la primera figura literaria de la oposición y la paradoja increíble,
creo que hay otra que tiene oportunidad de mejora, y en general un cierre como muy buen uso de las figuras literarias. Eso es. Eh, Gracias por compartirlo. ¿Quién más quiere hacer devolución para el texto de Yaya? Me gustó, siento que me estaba imaginando al hombre, cómo era. Cuéntanos, Jessica Esmeralda. A Liliana tiene por aquí la manito levantada. Jessica Esmeralda, ¿crees que haya algo que Yaya deba atender en el texto o alguna oportunidad de mejora? No, en general me gustó mucho. Siento que me sumergió y me hizo imaginarme como tal toda la historia. Listo, listo, súper. Vamos a darle paso a Liliana y luego vamos con el texto de Jessica Esmeralda. A mí Liliana, me encantó el manejo también de figuras literarias que trabaja Yaya. Yo me imaginé el personaje como para un libreto de cine, entonces sería, yo profundizaría mucho más en detalles a dónde va, para dónde va, qué hace. Pues ella dijo desde un principio, obviamente, que era muy corto, pero me encantó porque me imaginé el personaje tal cual para un libreto de cine, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Sí, a dónde va, a dónde se dirige, quién es, de dónde salió, me encantó. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. gracias, Eso sería lo que Liliana. tendría que decirle a ella. Sí, Gracias. que siga, Sí, que siga, claro que sí. que ¿Ves de siga. pronto algún aspecto del texto que tú creas que debe atender o deba revisar o profundizar? Em, sí, yo detallaría más de pronto, eh, ella cuando habla, por ejemplo, de la nariz respingada, ¿sí? Que pase, por ejemplo, de pronto a las mejillas, la boca, el cuello, ¿sí? Porque me parece que quedó un poco ahí escaso, Ujú, pero no más. Sí, súper. sí, como Recuerda- detallar más esa parte, porque es Gracias, muy bueno. gracias, Liliana. Sí, coincido contigo, es muy bueno. Recuerden que existe como esa norma en la escritura que para describir un individuo se hace primero como desde la cabeza o desde la parte superior hacia abajo y desde la parte exterior hacia la interior. Entonces eso nos puede dar pautas también más adelante sobre cómo empezamos a usar eso. Eh, Gracias a todos. Vamos con el texto de Jessica Esmeralda y con ese cerramos el espacio de devoluciones para que no nos quedemos tan cortos de tiempo, porque la verdad hemos extendido, pues nos demoramos un poco en empezar por las dificultades técnicas y nos hemos extendido más de media hora más de lo habitual con este espacio, pero está perfecto. Es cortico. El olor a pino recuerda que tenemos suficiente. Es algo embriagador, pero acompaña en un recorrido en el que la humedad de la tierra se apiada al darte el aroma suave. En el bus a casa había un hombre joven. No podía decir si es mayor o menor, porque algunas personas no aparentamos lo que tenemos. Su rostro parece de Medio Oriente y su mirada algo triste. Tiene una herida en la mejilla. ¿Quién sabe cómo se la provocó él? En un momento no podía sostenerme. No me apoyaba. Las personas me llevaban. Casi caigo sobre él y además sostener su brazo por un momento que pareció extenso. Nuestras palabras sí se cruzaron, aunque fueran un simple lo siento. Y él me respondía, no te preocupes. De vez en cuando aparecen miradas, aunque, ¿qué me pasa? Pero él debe ser mucho menor que yo. Hay vueltas del destino que ni yo entiendo. ¿Finalizaste ahí? Manden aplausitos, manden cómo les pareció, manden sorpresa o duda si creen que le faltó un poquito. Yo mando carita de duda, porque
me quedé con ganas de saber un poquito más de lo que estaba pasando ahí. Y empiezo mi devolución con lo siguiente. Creo que tienes unas frases muy poderosas ahí, en ese texto, y unas ideas muy, muy interesantes. Por ejemplo, la tierra se apiada. ¿Te acuerdas, Jessica Esmeralda, te acuerdas de ese ejercicio donde reescribimos varias veces la frase del pintor? Ah, sí, sí, sí. Listo. Quiero que hagas eso, ese mismo ejercicio, pero con tu propia frase, que es la tierra se apiada. ¿Sí? Yo creo que en decir que la tierra se apiada, uff, o sea, la tierra se apiada para entregarte algo, que es lo que le está entregando el olor de los pinos ahí. Quiero que cojas esa idea que tú estás intentando comunicarla ahí y la reescribas 10 veces hasta que te quede fantástica, porque es una idea muy poderosa, es muy poderosa. Hay una cosa que, y aquí va mi parte de la mitad del sándwich, es que cuando estás contando algo y de repente llegas a un punto como donde lo cierras, que fue lo que pasó ahí, como él te dijo unas palabras y se te cerró lo que venías contando. Entonces tú puedes hacer lo siguiente, tachar esa línea o ponerla entre paréntesis para usarla más adelante y seguir contando lo que venías contando, como quien dice, para saltarte, para brincarte ese cierre al que llegaste involuntariamente o que se adelantó y que no lo estabas esperando, para que puedas darle continuidad y no se corte abruptamente lo que estás haciendo, que siento que fue lo que pasó un poquito acá. Y para cerrar, mi otra parte positiva del sándwich es que cuando dices lo del rostro del Medio Oriente y la mirada, ahí hay una cosa muy linda y creo que podrías usar, hacer el mismo ejercicio de reescribir la frase con esta parte de cómo es un rostro del Medio Oriente, que tiene un rostro del Medio Oriente o que tiene esa mirada del Medio Oriente. ¿Será que es un rostro que tú crees que es del Medio Oriente porque es como los que has visto en la tele, en las redes? Sí, eso, explora eso, ¿sí? Para que tú puedas mostrarnos ese rostro. Muéstranos ese rostro a través de las palabras. Y creo que ahí hay una cosa muy poderosa. Eso es. ¿Quién quiere hacer devolución sobre el texto de Jessica Esmeralda? Ah, ya tiene la mano levantada. Creo que ya entonces hará la devolución. Adelante, ya. Hola, sí, ella tiene una escritura muy detallada y muy descriptiva. Entonces eso es muy bueno porque como que percibe ciertos detalles, pero es muy tímida al momento de escribir, como que necesita soltarse un poquito más como esos temores, como que le da temor a equivocarse, a decir algo que no es o a como que es tímida en su escritura. Entonces, de pronto yo le recomendaría como trabajar más como en esos temores, que los utilice. Ella tiene mucho potencial, pero se frena, entonces como que enfrenta esas equivocaciones sin, o sea, sin temor, que si hay que equivocarnos, decir cosas erradas o de pronto cositas que no son, esas se van corrigiendo en el camino y que enfrente esa equivocación para que sus textos tomen más fuerza. De pronto sería como el consejo para ella. Buenísimo. Muchas gracias, Yaya. Muchas gracias. Ahí te voy a dejar una última idea que creo que se relaciona con el asunto de la mirada del Medio Oriente y de la tierra que se apiada, y es esta alocución latina. Esta alocución latina que se llama Sitivit terra levis, significa que la tierra te sea blanda. Es como lo que nosotros usamos hoy en día como para descansar en paz, que descanse en paz. Esto era lo que ponían los romanos en sus tumbas para decirle a las personas como que la tierra se apiade de ti. Eso es una frase que tú podrías profundizar, explorar, revisa qué encuentras de bibliografía de eso, quién te cuenta más de eso en línea y por ahí podrías nutrir tu texto. Camilo también tiene algo para compartir. Adelante, Camilo. Hola, pues sí, comparto un poco lo que decía Yaya. Jessica, pues digamos, mi primera etapa del sándwich es que me encanta que cuando ella escribe, cuando hace un texto, siempre me siento yo viviéndolo también. O sea,
su forma de narrar es muy descriptiva y básicamente no es solamente escuchar una historia, sino vivirla. Yo lo siento así y eso me parece valiosísimo, ¿sí? Pero efectivamente por la misma facilidad con que me adueño de la historia, por decirlo así, los finales tan abruptos quedó como, ay, fue pucha, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? O sea, como que no termino yo mismo qué voy a hacer, básicamente. Entonces es básicamente eso, como perder ese miedo a hacer un poco más largo el texto. De pronto si es miedo, no sé si es miedo o simplemente si la intención es que queden así como cortados, pues buscar también otra forma de que queden cortados, sino como, porque se siente a veces pues no sé de qué otra forma decirlo y no es por ser grosero, sino como machetado, como que se cortó y se acabó y hasta aquí llegó. Entonces, de pronto sí, buscar otra forma de adaptar los finales y pues seguir escribiendo porque de verdad me gustan mucho las historias, me siento muy parte de ellas. Mm, Gracias Camilo por esos aportes. Liliana tiene algo para contar también. Me gusta mucho también la forma como describe Jessica. Me encantaría, por ejemplo, en esa frase donde ella dice, quién sabe cómo se la provocó, de pronto ahondar un poco, imaginarse y describir esa parte, cómo se la provocó, y llevarnos como en esa parte puede ser un párrafo que ella se imagine, que crea, que considere y darle ese toque ahí como de suspenso, o lo atacaron, no se cayó, o qué sé yo, que sería también agradable con colores, con adjetivos para darle fuerza a esa parte, digamos, de la herida. ¿Quién sabe cómo se la provocó? No dejarla como en el aire, como que tú como lector te imagines, ay, bueno, quién sabe cómo se la provocó, sino como describirla, porque me parece muy interesante. Gracias Liliana, gracias por ese aporte también. Este espacio creo que ha sido súper enriquecedor. Me encanta cómo está sucediendo, que podamos ser abiertos a compartir nuestros textos, que podamos tener capacidades también para aportar desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia al crecimiento de los textos de los demás. Les agradezco mucho toda su apertura y disposición para esta primera parte de la sesión del día de hoy. Quiero continuar contándoles algo, y es que la manera en que conectamos eso que estamos haciendo de nuestros personajes para darles más vida o darles más participación dentro de nuestros escritos es poder darles una voz. ¿Cómo le damos una voz a esos personajes? Algunos de ustedes lograron ya dentro de su texto darle una voz a su personaje cuando se disculpan porque se tropiezan o porque intercambian unas pequeñas palabras, como lo que sucede en el texto de Liliana, como lo que sucede en el texto de Jessica Esmeralda también, que incluso da pie a ese final un poco abrupto. Entonces vamos a mirar cuáles son las herramientas con las que nosotros de manera técnica podemos entregarle la posibilidad a ese personaje de que se exprese. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cuántos tipos de diálogo hay. Hay múltiples tipos de diálogo. Hay diálogos que son internos, interiores de cada individuo, como los que tenemos. Yo sé que ustedes los tienen con ustedes mismos, yo los tengo conmigo mismo. Diálogos internos donde yo me digo, Andrés, mira tal cosa, tal esto. Incluso diálogos como, Andrés, acuérdate que hay que ir a comprar la leche, los huevos, el pan para el desayuno de mañana. Eso es un diálogo interno también. Pero entonces estos diálogos internos se suceden a raíz de que el personaje está pensando en algo y se pregunta a sí mismo o se imagina diferentes escenarios. Las personas que piensan muchas posibilidades o que hoy en día desde la neurodiversidad podemos decir como que son overthinkers, como se dice en inglés, o que piensan demasiadas posibilidades o escenarios múltiples para una misma situación, pueden relacionar o pueden encontrar en el diálogo interno una forma de darle salida a sus textos también. Hay otros tipos de diálogos que son los que se dan entre dos personajes, una interpelación, un ir y venir. Ir y venir. Un personaje le habla al otro, el otro responde, el otro dice, el otro responde. Y hay otros diálogos que se dan, como este que les acabo de mencionar, pero entre varios personajes. Eso en la literatura puede ser un poco más complicado
porque las herramientas técnicas que tenemos para denotar cómo hablan las personas que están o los personajes que están ahí en el texto, digamos que a veces no son tan claras, entonces depende mucho de la habilidad del escritor para mostrar cuando varias personas están hablando al mismo tiempo y efectivamente diferenciar las voces de cada uno. Dice Jessica Esmeralda por aquí un mensajito. Muchas gracias, enriquecedor, tal vez es miedo. Claro, tú puedes dejar los finales a la imaginación, por supuesto que sí, y vamos a trabajar en eso. Vamos a tener una sesión también dedicada a las estructuras narrativas, donde tú puedes ver cómo puedes dejar esos finales a la imaginación del lector, pero tienes que darle suficientes elementos para que el lector se imagine o una cosa u otra, pero si lo dejamos como completamente cortado, entonces es como, ay, no quería imaginarme el final, sino que quiero que me lo des. Eso más adelante lo conversamos. Les estaba diciendo entonces que podemos tener esos diálogos internos, esos diálogos con otro individuo o diálogos entre múltiples individuos, y eso se puede demostrar también técnicamente de varias formas, ¿sí? Lo primero es que los diálogos internos, los que suceden en la mente de los personajes, casi siempre se marcan con comillas. Como cuando un personaje está pensando algo, ¡pum!, se pone entre comillas. Eso se puede confundir fácilmente con la manera como se expresan los diálogos hablados en inglés, que en inglés los diálogos hablados se ponen entre comillas. Eso pone, digamos que sobre la mesa una situación, y es que los libros que son escritos o los textos que son escritos en español son estructuralmente diferentes a los que son escritos en inglés, porque ambos responden a las reglas de escritura de cada uno de esos idiomas. Entonces, digamos que hay como una tolerancia en la manera como nosotros percibimos o entendemos que un personaje está hablando dentro de un texto, porque lo vemos o con comillas o lo vemos marcadito con una raya, ¿sí? Y en inglés sí resulta que siempre se tienen que marcar entre comillas. Eso puede generar ahí como cierta ambigüedad a la hora de leer en español, porque es preferible, y dice la norma en español, que es preferible que si un personaje está pensando algo, se use entre comillas, y cuando esté hablando algo, se marque con la raya. Tomen nota de eso. Cuando un personaje está pensando algo, se usan las comillas. Cuando lo está hablando, se usa la raya. Eso es clave para diferenciar las voces de nuestros personajes. Dicho eso, entonces vamos a hablar del diálogo indirecto, ¿sí? En el diálogo indirecto, el narrador cuenta lo que dijo el personaje, ¿sí? Por ejemplo, en Cien Años de Soledad, que algunos de ustedes lo habrán leído, hay pasajes como muy conocidos donde el narrador lo que hace es contar lo que estaba diciendo el personaje, ¿sí? Entonces, el narrador lo que hace es como una breve introducción de lo que está sucediendo y luego parafrasea lo que dijo el personaje. Eso se llama diálogo indirecto, ¿cierto? Indirecto, porque digamos que el narrador es el que se encarga de contar qué es lo que están diciendo los personajes, ¿sí? Y seguramente ustedes también lo habrán aplicado, incluso sin saber que se llamaba de esa manera, porque eso lo usamos desde niños, ¿cierto? Es que fulanito o fulanita me dijo que tal cosa, así, fácil. Lo podemos identificar muchas veces porque usa la conjunción que, es decir, para introducir qué es lo que dice el personaje. Fulano o fulana, tal personaje, dijeron que X, Y o Z en tal contexto. Eso es un diálogo indirecto. Y ahí hay que entender que cada uno de nosotros como escritores en el texto, pues estamos cumpliendo la función de crear el narrador. Y el narrador podemos ser o nosotros mismos, a veces yo escribo las historias como si Andrés mismo las estuviera escribiendo, o a veces digo, voy a crear un narrador que tenga ciertas características. El narrador va a ser o impaciente, o va a ser muy detallista, o va a ser un poco en la manera de hablar
va a ser meticuloso, va a tener X o Y características a la forma de hablar. Entonces uno puede hacer que su narrador también sea un personaje dentro del texto. Esto es el diálogo indirecto y seguramente ustedes lo habrán notado ya o lo habrán usado en sus propios textos. Voy a pasar a la siguiente forma de mostrar el diálogo, que yo creo que es de los más comunes que hemos visto, que es el diálogo directo, ¿sí? El diálogo directo usa las palabras exactas del personaje, como nosotros estamos queriendo que el personaje diga las cosas. Entonces, si nuestro personaje llega y se encuentra en el Transmilenio, en el tranvía, en el bus, en la calle, y se encuentra con uno, entonces uno dice, ah, bueno, y el personaje dijo, y pone una raya que ya vamos a ver cómo se usa. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Y luego viene otra raya para la voz del otro personaje. Muy bien, muchas gracias. Esta es la forma del diálogo directo, es decir, donde el narrador no parafrasea lo que está diciendo el personaje, sino que lo pone tal cual. Eso es, tal cual. Y se usan las rayas, ya les muestro una diapositiva, cómo podemos aplicar esto. Y voy a contarles una tercera forma que existe de trabajar esos diálogos, que se llama el diálogo indirecto libre, ¿sí? Y en el diálogo indirecto libre resulta que se mezcla un poco lo que sucede, lo que está contando el narrador o lo que está describiendo el narrador, el pensamiento del personaje, ¿sí? Y lo que quiere expresar de manera hablada, ¿sí? Esa transición entre una cosa y la otra, que les había mencionado, que para el pensamiento se usan las comillas, para cuando está hablando se usa la raya, aquí se salta por completo esas normas. Y es, digamos que, un nivel un poco más complejo de comprensión a la hora de leer estos textos. Lo usan mucho los autores mexicanos porque, digamos que parte de su forma de expresión oral está como muy ligada a esta manera expresiva. Entonces, en sus textos, en muchos de los textos de los autores mexicanos, aparece esto como Pedro Páramo. Hay otro que puedo recordar que, por ejemplo, era Furia, que leímos también un fragmento en este taller. Puedo recordar también otro que se llama Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, donde efectivamente lo que sucede en la cabeza del personaje, lo que está contando el narrador y lo que dice finalmente el personaje, se mezclan en un solo párrafo y uno tiene una comprensión diferente de lo que está sucediendo en la situación. Requiere un poquito más de práctica. Normalmente uno practica primero el directo, luego practica el indirecto, ¿sí? Y luego, cuando tiene esos dos, digamos que completamente entendidos o dominados en la parte técnica, empieza uno a introducirse en esta forma del diálogo indirecto libre. Yo les tengo una propuesta para el día de hoy. Y esa propuesta, antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan ya 20 minuticos, es que podamos coger esos personajes que creamos en la sesión pasada y los pongamos a conversar. Ya nosotros pudimos escuchar a los personajes de nuestros compañeros, dónde estaban, qué estaban haciendo, y tenemos claro cuál es nuestro personaje, ¿sí? Entonces, el siguiente ejercicio va a usar nuestro personaje y el personaje de alguien más, ¿sí? Nuestro personaje y el personaje de alguien más. Y vamos a crear una situación de diálogo entre ambos personajes, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decidir usar el personaje vestido de Louis Vuitton, que se acaba de bajar del Transmilenio, y lo voy a poner a conversar con el perro que aparece en el texto de Laura, ¿sí? ¿Qué se dirían entre ellos? ¿Se acuerdan cómo son cada uno de los dos personajes? ¿O cuál es la situación? ¿Sí? He visto de lo que es capaz la herida cuando tiene hambre, cuando está hambrienta, ¿sí? Esa situación
¿Qué diría un personaje que está atravesando por algo como eso? Cuando se encuentre con alguien vestido de Louis Vuitton, ¿qué puede decir el personaje de Louis Vuitton? ¿Será solamente apariencia? ¿Será solamente maniquí? ¿O es capaz de expresarse porque tiene algo dentro de la cabeza, como lo que decía César? ¿Qué es lo que sucede en la psique de ese personaje? Entonces, ¿me entendieron el ejercicio? Manden manito arriba si me entendieron el ejercicio. Coger nuestro personaje y el personaje de alguien más y generar una situación donde ambos personajes dialoguen. Edgar, te escuchamos. Edgar, bueno, creo que se le prendió sin querer queriendo. Listo. Entonces, en esa situación, nuestros personajes van a hablar. Vamos a poner en práctica el uso de la raya, ¿sí? La raya es este guioncito que es más largo, ¿sí? En español resulta que hay varias rayitas. La más cortica se llama guión, el siguiente se llama menos, es el signo menos de las sumas y las restas, ¿sí? Y este, que es más larguito, se llama raya, ¿sí? No hay raya larga, raya corta, raya, sí, es solamente raya. Hay una sola raya, que es esta. El otro se llama guión, que sirve para unir palabras o unir ideas. El signo menos, que sirve para hacer operaciones matemáticas, y la raya, que sirve para hacer, denotar los diálogos. ¿Cómo se usa? Se usa entonces, se pone raya, no se deja espacio, se pone la voz de lo que dice el personaje, ¿sí? Y luego para hacer la aclaración o la acotación del narrador, se deja un espacio, vuelve y se pone raya, no se deja espacio y se pone lo que dice o lo que aclara el narrador. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Miren que hay un espacio, luego viene otra vez la raya, preguntó Mayra. Eso me muestra la voz del personaje y la acotación o aclaración del narrador. Y pasamos a la siguiente línea. Estoy bien, miren, raya, no se deja espacio, estoy bien, gracias, es lo que dice el personaje. Luego hay un breve espacio, un espacio ahí, y luego otra vez la raya. Eso me indica que ahí va a aparecer la voz del narrador, ¿sí? O la aclaración del narrador. Respondió Juan. Y se cierra con punto. No se cierra con raya. ¿Listo? Se abre con raya, se cierra con punto. Esa es la manera en que aparecen los diálogos y las acotaciones del narrador. Voy a dejar esta diapositiva aquí puesta por si requieren apoyo visual sobre cómo deben usarse esos signos de puntuación que digamos que son nuevos para nuestros intereses literarios y de escritura. Y vamos a tener unos 15 minuticos para generar o crear, inventarnos de manera creativa, espontánea y súper enriquecedora, como todos ustedes saben hacer los ejercicios y me han sorprendido positivamente. Vamos a generar una escena donde dos de nuestros personajes dialoguen. Creemos un diálogo cortico y conversamos dentro de 15 minutos, donde los últimos 5 minutos del espacio de esta sesión los dedicamos a compartir uno o dos de esos ejercicios. ¿Listo? Manito. Listo. Entonces hablamos en 15 minuticos. Vamos a poner a dialogar a nuestros personajes haciendo uso de esta herramienta que aprendimos hoy, que es el diálogo directo que se marca con rayas. Listo. Ya nos vemos.
Muy bien, vamos regresando para finalizar este espacio. Irene nos dice que se tuvo que retirar, que muchas gracias por el aprendizaje y los textos compartidos. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Cuéntenme si lograron poner esos dos personajes a dialogar. Creo que es muy positivo después de haber entendido cómo son las dimensiones de la creación de un personaje en materia de la aplicación textual y cómo le empezamos a dar voz y cómo empieza ese personaje a tomar vida propia. Mirellita, adelante. Hola Andresito de nuevo. Logré crear ahí como una narración. Se las voy a presentar y ustedes me dicen a ver qué tal les parece. No le puse título, pero dice así. Segundo, por favor. Mátame, por favor. No debería matarte, deberías morir. Sigues aquí hablándome, susurrando. Deja de viajar conmigo en los sueños, de mostrarte pálida y esqueletuda como un fantasma. Ahora me culpas por seguirte, pero no pararé, no por lo menos hasta que tú mueras. Cuando mueras morirá mi recuerdo y con él la culpa que te permite seguir escuchándome. ¿Cuántas veces debo pedirte perdón? Tantas como necesites para cansarte y seas tú mismo quien decida acabar con su vida. ¿Quieres que muera para estar contigo? No, para estar conmigo no. Entonces solo te quieres vengar. Tal vez, pero no será tu peor castigo estar conmigo. El peor castigo de tu vida siempre será cargar contigo mismo. Súper, muchas gracias, Mirellita. Muy, muy fuerte. Claro, siempre que hablamos de muerte, de incluso cuando está nombrada de esa manera tan directa como matar, ¿sí? ¿Me quieres matar? Eso siempre nos causa un impacto muy fuerte. Yo conté 8 rayas. Cuéntame si estoy en lo correcto. Hay 9, Andresito. 9, me salté una entonces. Todo se da, aquí estamos viendo un ejemplo de diálogo, ¿sí? Diálogo directo, donde un personaje empieza a hablar, el otro lo responde o lo interpela, el otro vuelve y responde, el otro vuelve y responde, el otro vuelve y responde, y estamos viendo solamente las voces de los personajes, no estamos viendo, no hay un narrador que nos cuente nada, solamente voz y voz y voz y voz de personajes, ¿cierto? ¿Es correcto? Sí, Andresito, tal cual. Listo. ¿Alguien quiere hacer alguna devolución, algún aporte del texto? ¿Ustedes creen que el texto se sostiene solamente con las voces de los personajes o requeriría la voz o las acotaciones de un narrador? Siento que me hizo falta el narrador, pero estaba muy interesante. Súper. Esos aportes son positivos, sobre todo porque Mirecita con eso puede revisar su texto y mirar entonces si las voces de los personajes son suficientes para sostener toda la historia que quiere contar o, como dice Jessica, a ella, por ejemplo, le hizo falta el narrador. Que Morita dice que le gustó, nadie tiene la mano levantada, adelante nadie. Bueno, igual que Jessica, también siento que en esa parte hizo falta como un narrador, como esa parte explicativa entre uno y otro personaje. En sí el texto es muy interesante, el diálogo entre las dos partes, pero sí haría falta como esa parte explicativa para mí en cuanto a la intervención de cada uno. Pero el texto en sí, genial. Súper, entendido. Por aquí Gemorita dice que siente que necesita una atmósfera que lo sustente. Claro, lo que pasa es que también tuvimos un tiempo muy corto para hacer este ejercicio. Entonces, entiendo que Mirellita se haya concentrado en la parte del diálogo. Gracias por sus devoluciones. ¿Alguien más quiere compartir su ejercicio? Contarnos cómo le fue. Jessica Esmeralda. Yo, pero no me acuerdo, creo que Don Grimaldo tenía un personaje que era su vecino y que lo mostró de una manera un poco perturbadora. Le puso un nombre, pero no me acuerdo. Entonces yo le llamaré el vecino. Entonces, es- este hombre probablemente sea de unos 40.
Pueda que su hacer sea ir de un lado a otro en Transmilenio. Ese día estaba sentado justo atravesando la puerta de lado a lado. El vecino estaba intrigado y como si le helara la sangre, algo tremendo pasara por su mente. El hombre que estaba sentado le reconoció y perdiendo la cordura se levanta y le grita alterado: si en el infierno se encuentran huellas, no deberían ser las mías. Este hombre, responde con el sudor escurriendo y palpitaciones tal vez sean de culpa. Sáquenlo, no debería estar aquí. A lo que el hombre mayor dice: no debería de haber perdido todo, y hasta la mujer y la dignidad. El vecino contesta con aire de ironía: no será mi culpa si mis intenciones eran otras y hubo atravesados en el camino. El vecino se ajustó la corbata, volteó los ojos y se bajó en la siguiente parada. Hubo un silencio que nubló la escena. Súper, Jessica Esmeralda, gran ejercicio, muy buen ejercicio. Aquí estás poniendo en práctica el uso de la raya. Mira que aquí hay una cosa muy chévere que nos estás mostrando, que es en contraste diferente al ejemplo que tenemos en pantalla, y es que tú estás poniendo, el narrador está diciendo cómo son las características del personaje antes de que el personaje empiece a hablar, ¿sí? Eso también es válido, es decir, se puede hacer de esa manera, donde el narrador describe cuál es la disposición del personaje y luego la voz del personaje. Eso es lo que estás diciendo ahí. Ahí tienes, yo alcancé a contar como 3 o 4 rayas de diálogo, y siempre todas estaban precedidas de la aclaración que hacía el narrador sobre lo que iba a decir el personaje. También puedes ensayar a poner de una vez el diálogo del personaje y separado con una raya la aclaración que hace el narrador sobre ese diálogo que están haciendo ahí. Esas son 2 formas que puedes hacer y es el mismo diálogo directo. ¿Quiere hacer una devolución sobre ese texto? Veo 2 manitos levantadas, César y Liliana. No sé si es para compartir ejercicios o devolución. No, yo era para compartir un pequeño texto. Listo, listo. Entonces ya vamos contigo, César, y vamos luego con Liliana. Liliana, ¿tienes texto para compartir o devolución para Jessica Esmeralda? Es texto para compartir. Listo, perfecto. Yo sé que ya estamos volados del tiempo, entonces pasemos al texto de César. Recuerden que estos ejercicios los podemos seguir trabajando y puliendo durante la semana para compartirlos de manera ya más pulida y más trabajada al inicio de la siguiente sesión. Entonces vamos con el texto de César y luego con el de Liliana. César, te escuchamos. Él, vestido para la ocasión, recostado sobre la taquilla de la estación de los mártires de Transmilenio. El otro asido a una correa. La sorpresa los cautivó. Quizás tenían mucho que decirse. Un silencio un poco profundo. Se miraron de arriba abajo como si se hubieran puesto de acuerdo. Él tocó el lomo de la mascota. Ella se dejó acariciar como si le conociera. Vamos para la misma fiesta, indagó él. Me llama la atención tu atuendo, aunque parece un poco ajustado. Veo que está sangrando, continuó diciendo. Ella se acercó un poco más, le sintió cercano, amistoso, tierno. La miró con confianza la mano sin piel. Eres muy hermoso, con timidez, dijo ella. Las manos de los muelles de cada uno de ellos los tomaron nuevamente, aunque se resistieron con dificultad, como despedida, sonrieron en una suerte de libertad. Excelente, increíble. Gran punchline al final, César. Muy bueno. Y los diálogos están claros. Quiero pedirles que manden emojis
¿sí? Ustedes, mientras César iba leyendo, ustedes iban imaginándose cómo estaban separados los diálogos con las rayas y cómo aparecía también la raya para las aclaraciones del narrador. Yo lo vi con mucha claridad en mi mente y eso tiene que ver con cómo nosotros nos disponemos o cómo es el switch, ¿sí? El cambio que nosotros tenemos mentales de pasar de hablar todo el tiempo o de usar el lenguaje oral todo el tiempo a disponernos a cómo se organizan las ideas en el lenguaje escrito. Entonces manden emojis si fueron capaces de ver en su cabeza cómo iban apareciendo las voces de esos personajes marcaditos por esas rayas. Para mí fue muy claro. Liliana dice que sí, claro que sí. A trabajar más en eso. Gemorita también, Jessica Esmeralda también. Listo, eso quiere decir que vamos haciendo eso y ese es un cambio importante en nuestra disposición para escribir. César, está absolutamente claro la manera como se desarrolla el diálogo ahí. Es más, incluso noté una cosa y es que inicia el diálogo, pues yo lo veo así, inicia el diálogo con una raya, luego hay una raya para poner la acotación del narrador que debe cerrar con otra raya porque continúa el diálogo que inició previamente en ese mismo párrafo. Eso es ya el siguiente nivel, vamos poniéndole más niveles de complejidad a la manera como están hechos estos textos. César, muchas gracias por compartir ese texto, está muy lindo, gran final el de ese texto. Vamos con el de Liliana y con ese cerramos la sesión de hoy que ya nos vamos extendiendo 10 minuticos más allá de lo establecido. Dice así: me bajé en la misma estación y observé cómo se acercó al perro jalado por una gran correa de color marrón. Hola, ¿te pareces mucho allá de mi perro de niño? ¿Se le ofrece algo, señor? Disculpe, solo admiraba a su perro. Está enfermo, le agradecería que no se acercase. El maniquí se retiró un poco chocado y entre dientes pronunció: pero qué carácter. Es mi perro, yo veré qué dispongo y aléjese. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el carácter de estos dos personajes? ¿Ah? Podemos ver al maniquí un poquito percibir la manera en cómo piensa y sus habilidades sociales por cómo se acerca al amo del perro, ¿sí? Y podemos ver también la manera, la psique del dueño del perro en la manera de responder. Esto es justamente lo que constituye crear personajes para la escritura. Cómo somos capaces de definir cómo se ven, definir cómo se relacionan con los demás y establecer o imaginarnos cómo piensan. Y luego, cómo hacer que esos tres aspectos confluyan en la voz que les estamos dando. Y para eso requerimos estas herramientas técnicas. Gemorita dice también que utilizó el diálogo entre el perro y el maniquí. Ah, miren qué coincidencia. Está muy interesante. Liliana, muchas gracias por compartir el texto. Gemorita, ¿quieres compartir tu texto también? Ah, listo, no tiene micrófono hoy. Bueno, trabájalo y si te sientes confiada y te gusta el resultado y quieres recibir también la retroalimentación de los demás, lo compartes al inicio de la siguiente sesión. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acá. Esta ha sido una sesión encantadora. Hemos podido concentrarnos en los textos de todos los compañeros. John tiene la mano por acá levantada. John, te escuchamos. Gracias, gracias. Muy chévere sus textos. No, solo quería comentar un par de cositas. No sé si de pronto, pues para este ejercicio del uso de la raya y las cuestiones de diálogos, pues les interesaría, pues les podría recomendar que lean un clásico ni siquiera es de literatura, sino que es de filosofía, que son los diálogos de Platón. Y pues en estos diálogos, literalmente todos son conversaciones entre personajes. Y esto nos podría ayudar como a aclarar un poco esas cuestiones que tienen que ver con cómo darle espacio a cada uno en la conversación. Y por otro lado, quería comentarles que pues yo estuve haciendo un ejercicio
de improvisación la vez pasada que me pareció muy interesante y preciso, como que va alineado con esto que estamos tratando, y es como ponerse en el papel de un objeto. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, tú eres una silla. Entonces no es como tal utilizar el objeto como para sacar ideas, sino ponerse en los zapatos de una silla, como decir, bueno, yo soy rígido, yo soy frío, yo soy de tal manera. Entonces ese ejercicio me parece interesante y creo que podría ayudarnos un poco con los textos. Muy interesante. Johncito, muchas gracias por tu aporte y felicitaciones también. Mándenle aplausos a Johncito porque estuvo participando esta semana en las batallas, además con una dificultad mayor que son batallas escritas, de impro escrita. Ya tendremos espacio para que Johncito nos cuente cómo fue todo esto. Prepáranos el cuento, Johncito, para que nos enamores de esto, porque me parece una cosa muy, muy tesa. Y felicitaciones de nuevo, felicitaciones. A todos, muchas gracias por estar conectados el día de hoy. De acuerdo, una sesión muy productiva porque pudimos concentrarnos muchísimo en la producción de ustedes mismos, en sus propios textos, y para eso son los talleres de escritura. Normalmente se inicia como con una instrucción de los profesores o del que está guiando el taller, pero poco a poco se va convirtiendo en un taller que está más concentrado en los espacios de lectura de cada uno, de acuerdo a las sugerencias o necesidades específicas de sus intereses, y se vuelca finalmente hacia la atención de los textos creados en el mismo espacio por los participantes. Muchas, muchas gracias a todos. Feliz fin de semana. César, gracias por participar. Mirellita, Johncito, Nadia, por ahí también estaba Lady conectada. A todos los que se conectaron el día de hoy, muchas gracias y conversamos. Chao, chao.